escrita de puño y letra del que la redacta. Hoy existen algunas instituciones en donde la historia clínica está computarizada. No hay problema siempre y cuando esa historia clínica sea unos sistemas de historias clínicas que tienen algunas clínicas que garanticen que es inviolable. Les digo porque, por ejemplo, en la clínica de acá de Mendoza, a nosotros nos mandaron a peritar una historia clínica, y cuando nos mandaron la historia clínica era una historia clínica que estaba computarizada. Entonces yo lo que pedí es que la gente del Ministerio Público que se encarga de sistemas verificara que el sistema de historia clínica de la clínica era uno de estos sistemas que son inviolables. Es decir, que uno no puede entrar y corregir cuando quiere porque sabe que se ha mandado una macana. Entonces, la gente de sistemas dijo que no, que la historia clínica no, esa podía ser violada, es decir, podía ser adulterada. Por lo tanto, no tenía valor para la ley. Es decir, que si yo voy a hacer una historia clínica, o una historia kinésica, y la voy a hacer en computadora, tengo que asegurarme que sea esos programas que no violan las historias clínicas, porque si no lo que tengo que hacer es de puño y letra. ¿Ah? Firmado con sello, aclaración de los datos personales y la función. Sí, porque también hay historias clínicas en donde al final de lo que escribe el médico ni siquiera deja una firma, pero no hay un sello que identifique a esa persona, y lo que tenemos que hacer es pedirle al juez o al fiscal que manden a la clínica que reconozcan la persona que ha firmado, y después mandar al Consejo Deontológico para reconocer la firma y el sello. Así que, es decir, que si hay una pericia, en la pericia se van a pedir esas cosas. Con constancia escrita de todos los procesos asistenciales indicados y recibidos, aceptados o rechazados, porque ustedes saben que el paciente se puede negar a algo que ustedes le propongan. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, fisioterapia, la vamos a hacer con onda corta, y el paciente dice, no quiero hacer onda corta porque ustedes le pueden explicar todos los beneficios que puede tener la onda corta, pero el paciente no quiere aceptar la onda corta, y ustedes tienen que decirle, bueno, pero déjemelo por escrito, póngame que usted no acepta que le hagamos tratamiento con onda corta, y el paciente lo firma y pone que no acepta, pero lo escribe de él de puño y letra en la historia clínica, para que no tengan problemas, como que entendió. Ustedes le ponen cuáles eran los beneficios, ¿sí? Y él lo puede rechazar. El paciente tiene que dar su consentimiento para la terapia que le voy a dar. Si no es llegar y decirle al paciente que haga lo que uno quiere que haga, sino tiene que existe una ley, la ley de salud, donde habla de que el paciente debe aceptar el tratamiento que le voy a dar. Todos los datos se actualizan para garantizar la calidad asistencial, con acceso garantizado a todos los profesionales del hospital. Es decir, que todos los profesionales del hospital podrían ver la historia clínica que yo escribí. Fecha de inicio de su concepción y confección, lo mismo que estamos viendo, los datos del paciente, datos identificatorios del profesional de especialidad, registros claros y precisos de los actos realizados por profesionales y auxiliares intervinientes, antecedentes genéticos, fisiológicos, patológicos, los que los hubiera, todo lo que hemos estado viendo. Todos los actos médicos que hemos realizado indicados, prescripción, suministro de medicación, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales, complementarios, afines con el diagnóstico preceptivo y en su caso con el de certeza, constancia de intervenciones de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingreso y altas médicas. Los asientos son en base al CIE 10. El CIE 10 es la nomenclatura internacional de enfermedades que está siendo verificada porque probablemente a mitad de año vamos a tener un CIE 11, es decir, la clasificación internacional de enfermedades. A eso se refiere el CIE 10. Todo acto médico realizado indicado de auxiliares debe contener fecha y hora de actuación. Eso es lo que les decía. Cada vez que viene el paciente al consultorio, en el caso de ustedes, a hacer la kinesiología, la sesión de kinesiología deben anotar la fecha y la hora. Todo con letra clara y redacción y que se comprenda. Sin tachaduras, sin escritura sobre lo ya escrito, sin borrar,
sin escribir sobre lo borrado, sin espacios en blanco, ante la equivocación escribir error y aclaración en el espacio siguiente. No incluir texto interlineado, es decir, un texto en donde no debería ir. Si yo vengo escribiendo un renglón por renglón, no puedo poner entre medio otras cosas porque eso está agregado. Sin abreviatura, así que se entienda lo que están escribiendo. Que aparezca todo esto, el consentimiento informado, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, las descripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas. Agregar un breve sumario del acto de agregación y desglose autorizando con fecha. Bueno, eso es para las clínicas sobre todo. Entonces, la historia clínica tiene carácter único, es decir, no existen duplicados de historias clínicas. Y eso deben comunicárselo al paciente. Es decir, no hay dos historias clínicas de un paciente, hay una sola historia clínica del paciente. Esto es lo que les decía, violabilidad. Mientras esté en custodia, se permitirá el acceso a profesionales cuando sean los profesionales que lo están tratando. Se va a compartir la historia clínica solo en casos de peligro para la salud pública o de terceros, ¿sí? O para las auditorías médicas o seguros de salud. Muchas veces los auditores de las obras sociales van a ver la historia clínica para ver que el paciente lo están atendiendo bien y lo que le están poniendo realmente sea lo que le están dando. ¿Ah? Siempre con garantía de confidencialidad y privacidad. Legitimación, mientras se encuentra en poder del prestador de salud que la emitió ante la salud del legitimado para pedir una copia, se deberá entregar una copia en forma impresa y firmada por el responsable autorizado a tales efectos. Es decir, la historia clínica es del paciente y el paciente puede pedir una copia en el momento que lo requiera. Y por ley hay 24 horas para entregarla. ¿Ah? Pero lo que van a entregar es una copia, porque la historia clínica tiene custodia en el lugar donde está siendo llenada. ¿Ah? La puede pedir el paciente, el representante legal, o el cónyuge, conviviente, herederos universales, etcétera, etcétera. Y va a tener que ir completa hasta el momento en que la solicitó. ¿Sí? Los datos con fines epidemiológicos de investigación deben tratarse de modo que se preserve la confidencialidad. Es decir, yo no puedo salir a decir, por ejemplo, si yo lo estoy usando para investigación, no puedo salir a decir que esta persona presentó esta enfermedad. Yo voy a poder, por ejemplo, femenino de tantos años, que estuvo internado, papá, y voy a describir las enfermedades y el estudio que yo he hecho, pero sin poner los datos. Siempre y cuando el paciente haya dado su consentimiento informado o que me dé una orden judicial, excepto, esas son las excepciones. Y esto es lo que les decía, la titularidad, derecho a que el simple requerimiento pueda recibir una copia autentificada por el director en un plazo de 48 horas. No eran 24, eran 48. ¿Ah? Bien, vamos a dejar a los derechos del paciente y no sé si tienen alguna duda hasta ahí, si no, nos encontraríamos a las 8 de la mañana el día lunes, próximo lunes.